un trinitario se atrevió a decir abiertamente lo que significa la Trinidad. Sí son tres dioses distintos que componen al único Dios verdadero y no tres nombres de una misma persona. Por mucho tiempo hemos venido enseñando a través de las Escrituras que Dios es uno, es único y es absoluto. Sin embargo, los señores trinitarios, ellos debaten y contradicen que Dios no es uno, sino que Dios son tres personas. Cuando se les dice que esto es un politeísmo, al creer en diferentes dioses, ellos dicen no, Dios es uno, pero en tres personas, o sea, un equipo de dioses. Pero por fin un trinitario dice abiertamente lo que significa y lo que enseña realmente la Trinidad. Acompáñeme. Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, ¿son tres dioses distintos o solo son tres nombres de una misma persona? El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, sí son tres dioses distintos que componen al único Dios verdadero y no tres nombres de una misma persona. Ustedes están escuchando cómo este trinitario abiertamente dice que son tres dioses. Claramente en la Trinidad hay un politeísmo maquillado, hay una creencia de diferentes dioses, solo que ellos lo ocultaban bajo tres personas. Pero por fin este hombre ha decidido decir qué es lo que significa realmente la Trinidad. Y la Trinidad es una doctrina que cree en varios dioses. Cuando la Biblia claramente nos enseña, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Efesios 4:5 nos dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero ahí podemos ver que el trinitarismo no cree en un Señor, sino en tres señores. Claramente la Trinidad es un politeísmo que se estaba maquillando bajo tres personas. Porque cuando uno les dice, entonces ustedes creen en varios dioses, o sea, ustedes creen en varios señores. Ellos dicen, no, solo creemos en un Dios en tres personas. Pero abiertamente este hombre está dejando claro que la doctrina de la Trinidad es una doctrina politeísta, una doctrina que cree en tres dioses. Porque cuando ellos tratan de explicar su doctrina, de hecho se toman de un texto apócrifo, que es Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, el cual dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este es el texto que ellos usan para explicar la Trinidad. Sin embargo, acompáñenme a ver este video para entender en un mejor contexto qué es lo que está diciendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor en la versión Reina y Valera 1960. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amigo y hermano, muchas personas han tratado de utilizar este versículo para mostrar una Trinidad divina y mostrar que es un Dios en tres personas, lo cual ciertamente no es válido, no es cierto, y desde Génesis hasta el Apocalipsis no tiene ninguna referencia de una Trinidad divina. Y yo quiero añadir que este versículo lamentablemente fue añadido en la Biblia, en las Escrituras, por alguna persona en la antigüedad. La primera vez que se hace mención esta escritura fue en el año 1215 recién, en la versión de las actas del Concilio de Latera. En todas las versiones originales antiguas directamente no aparece esta escritura. En los manuscritos antiguos, como las versiones de Siria, copta, la versión armenia, la versión etíope, la versión árabe, la versión eslovánica, ninguna de esas versiones aparece. Una de las versiones más importantes y más reconocidas que tenemos es la versión de Nestlé, y tampoco la versión de Nestlé lo incluye. Tengo en mis manos la Biblia, la Santa Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, Reina y Valera, actualizada del año 2006. Y acá en esta escritura, dice el verso 7,
Porque tres son los que dan testimonio, y salta al verso 8, el espíritu, el agua y la sangre. Ya la versión Reina y Valera actualizada lo ha quitado de la Biblia, porque realmente se han dado cuenta que en los escritos originales no está. Tengo en mis manos también el Nuevo Testamento interlineal griego-español, y el autor de esto, el que escribió, el que tradujo del griego al español el Nuevo Testamento, es el señor Francisco Lacueva. Francisco Lacueva es uno de los trinitarios más prominentes que hay en la teología. Y él escribió libros como Un Dios en tres personas, espiritualidad trinitaria, entre otros, etc. Y cuando él tuvo que traducir del griego al español este texto, él puso lo siguiente: pues tres son los que testifican, y salta al verso 8, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. No habla en este lugar de que son tres como Padre, Verbo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Directamente ese versículo fue añadido. De todas maneras, nosotros sí creemos en el Padre, y también en el Hijo, y por supuesto en el Espíritu Santo, y creemos que los tres son uno, pero no son tres personas que forman un Dios, son tres manifestaciones en un Dios. Y este versículo que fue añadido, de todas maneras, no cambia en nada la Escritura, porque sí, creemos que hay un solo Dios, como dice el primer mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay un Dios, un solo nombre, Jesús es su nombre. Aquí claramente podemos darnos cuenta que cuando un trinitario o la Trinidad te dice, nosotros sí creemos en un solo Dios, pero en un solo Dios en tres personas, lo que ellos te están diciendo es, nosotros creemos en tres dioses. Nosotros creemos que en el cielo hay tres tronos. Para cerrar, volvamos a escuchar atentamente cómo explica la Trinidad este hombre. Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, ¿son tres dioses distintos o solo son tres nombres de una misma persona? El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, sí son tres dioses distintos que componen al único Dios verdadero y no tres nombres de una misma persona. Nosotros hemos venido explicando hasta el cansancio que Dios es uno, único, absoluto, y que uno es su nombre, y su nombre es Jesús. Sin embargo, aquí podemos ver claramente cómo la Trinidad expresa y enseña un politeísmo abierto. La palabra claramente nos enseña en San Juan capítulo 1, versículo 1, que el Verbo era Dios. Luego nos dice en San Juan capítulo 1, verso 14, que aquel Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Luego primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y que Dios fue manifestado en carne. Pero no está hablando de otro Dios, está hablando de que el único y sabio Dios se nos manifestó en carne. Entonces no estamos hablando de otros dioses, estamos hablando de que el único y verdadero Dios descendió, el único que creó los cielos y la tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que no se dejen confundir, no se dejen engañar. Efesios capítulo 4, versículo 5 nos enseña que tenemos un Señor, no tres señores, una fe y un bautismo. Y el mismo libro de Efesios capítulo 4 versículo 10 nos enseña que el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Así que Dios es uno único, absoluto, no una trinidad y mucho menos tres personas, las cuales una es más poderosa que la otra y la otra menos poderosa. Eso es un invento, es una historia, es un dogma que no tiene base ni fundamento bíblico. Dios les bendiga.